Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, un tema que ha generado ríos de tinta y encendido las redes sociales, la supuesta bomba de secretos íntimos de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Así es, prepárense porque vamos a desentrañar todo lo que se ha dicho, especulado y rumoreado sobre esta pareja icónica de la televisión turca. Si son tan curiosos como yo y quieren saber la verdad detrás de toda esta controversia, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Pero antes, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que desde que Burak y Neslihan saltaron a la fama, sus vidas personales han estado bajo el microscopio. Cada movimiento, cada gesto, cada declaración es analizada con lupa por los medios y los fans. Y como suele suceder en estos casos, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Se han dicho tantas cosas sobre ellos, algunas verdaderas, otras completamente falsas, y otras, bueno, digamos que están en un terreno gris. Uno de los primeros rumores que rodeó a la pareja fue, precisamente, antes de que Burak se casara con Fariye Evcen. Se decía que entre Burak y Neslihan había una química innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Recordemos que ambos protagonizaron la exitosísima serie Kara Sevda, donde sus personajes, Kemal y Nihan, vivían una historia de amor apasionada y llena de obstáculos. La intensidad de sus escenas románticas, la forma en que se miraban, la conexión que transmitían, todo alimentó las sospechas de que quizás, solo quizás, su relación iba más allá de lo profesional. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que Burak y Neslihan habían tenido un romance secreto durante el rodaje de la serie. Se hablaba de encuentros furtivos, miradas cómplices y gestos cariñosos que no escapaban a la vista de los presentes. Sin embargo, nunca hubo pruebas concretas que confirmaran estos rumores. Ni Burak ni Neslihan se pronunciaron al respecto, y la especulación continuó creciendo como una bola de nieve. Por supuesto, cuando Burak anunció su compromiso con Fariye, muchos interpretaron esto como una prueba de que la relación con Neslihan era simplemente una fantasía de los fans. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores no desaparecieron por completo. Algunos seguían insistiendo en que había algo más, que la química entre Burak y Neslihan era innegable y que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que es difícil saberlo con certeza. Como dije antes, nunca hubo pruebas contundentes de que Burak y Neslihan hayan tenido un romance. Todo se basa en especulaciones, interpretaciones y rumores. Y como sabemos, los rumores pueden ser muy engañosos. Pero incluso si no hubo un romance, es innegable que Burak y Neslihan tenían una gran química en pantalla. Eran excelentes actores y supieron transmitir la pasión y la emoción de sus personajes de manera muy convincente. Esto, por supuesto, contribuyó a alimentar las fantasías de los fans y a generar todo este revuelo. Otro factor que influyó en la persistencia de los rumores fue la supuesta rivalidad entre Fariye Evcen, la esposa de Burak, y Neslihan Atagül. Se decía que Fariye sentía celos de la química entre su esposo y Neslihan, y que esto había provocado tensiones en el set de Kara Sevda. Algunos medios incluso afirmaron que Fariye había prohibido a Burak trabajar con Neslihan en el futuro. Esta supuesta rivalidad entre Fariye y Neslihan se convirtió en otro tema de conversación recurrente en los medios y las redes sociales. Los fans se dividieron en dos bandos, algunos apoyando a Fariye y otros a Neslihan. Se analizaba cada una de sus apariciones públicas, buscando señales de tensión o enemistad. Pero al igual que con los rumores de romance, nunca hubo pruebas sólidas de esta supuesta rivalidad. Ni Fariye ni Neslihan hicieron comentarios públicos al respecto, y todo se basó en especulaciones y rumores. Es posible que haya habido cierta tensión o incomodidad, pero también es posible que todo haya sido una invención de los medios. Ahora hablemos un poco más sobre Neslihan Atagül. Ella también está casada con el también actor Kadir Doğulu. Su relación es una de las más queridas y admiradas en el mundo del espectáculo turco. Siempre se les ve felices y enamorados, y son un ejemplo de pareja sólida y estable. Esto, por supuesto, dificulta aún más la idea de que Neslihan haya tenido un romance con Burak. Si bien es cierto que los romances pueden surgir en cualquier momento y lugar, la relación de Neslihan con Kadir parece ser muy fuerte y genuina. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto?
Bueno, creo que es importante ser cautelosos con los rumores y las especulaciones, especialmente cuando se trata de la vida personal de los demás. Es muy fácil dejarse llevar por la emoción y la fantasía, pero es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos reales. Es posible que entre Burak y Neslihan haya habido cierta atracción o química, pero no hay pruebas de que hayan tenido un romance. Es posible que haya habido cierta tensión entre Farideh y Neslihan, pero no hay pruebas de que hayan sido enemigas. En definitiva, todo se basa en especulaciones y rumores, y es importante no darles demasiada credibilidad. Lo que sí es cierto es que Burak Ozceğit y Neslihan Atagül son dos talentosos actores que lograron crear una química increíble en pantalla. Su trabajo en Kara Sevda fue excepcional y dejó una huella imborrable en los corazones de los fans. Y al final del día, eso es lo que realmente importa. Hemos llegado al final de este vídeo, espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante mi análisis sobre la supuesta bomba de secretos íntimos de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Recuerden que esto es solo mi opinión y que ustedes pueden tener la suya. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿Creen que Farideh y Neslihan son rivales? Déjenme sus comentarios abajo y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero esperen un momento, mis queridos suscriptores, porque antes de despedirme, quiero profundizar un poco más en este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Porque la verdad es que por mucho que intentemos separar la realidad de la ficción, es difícil no dejarse llevar por la magia de la televisión y la intensidad de las emociones que vemos en pantalla. Y es que la serie Kara Sevda fue un fenómeno global, un éxito rotundo que traspasó fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. La historia de amor entre Kemal y Nihan, interpretados magistralmente por Burak y Neslihan, era tan apasionante y conmovedora que era imposible no sentirse identificado con sus personajes y sus dilemas. Pero, ¿qué es lo que hacía tan especial esta serie? ¿Por qué generó tanta expectación y controversia? Pues en mi opinión, creo que la clave está en la química innegable entre Burak y Neslihan. Su conexión en pantalla era palpable, su mirada transmitía una intensidad y una emoción que pocas veces se ven en la televisión. Y esto, por supuesto, alimentó las fantasías de los fans, que soñaban con que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Muchos veían en Burak y Neslihan a la pareja perfecta, a la encarnación del amor verdadero, y no podían aceptar que estuvieran con otras personas. De ahí que los rumores de romance y rivalidad entre Farideh y Neslihan cobraran tanta fuerza y se convirtieran en un tema de debate constante en los medios y las redes sociales. Se analizaba cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, buscando señales de tensión o enemistad. Incluso se llegó a especular con la posibilidad de que Farideh, celosa de la química entre su esposo y Neslihan, hubiera ejercido presión para que Burak no volviera a trabajar con ella. Se decía que Farideh veía en Neslihan una amenaza para su matrimonio y que no estaba dispuesta a permitir que su relación se viera afectada por la presencia de otra mujer. Pero como dije antes, todo esto son solo especulaciones y rumores. No hay pruebas concretas de que Farideh y Neslihan sean rivales, ni de que Farideh haya prohibido a Burak trabajar con Neslihan. Todo se basa en interpretaciones y suposiciones, y es importante no darles demasiada credibilidad. Lo que sí es cierto es que la presión mediática y la atención constante de los fans pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente para las figuras públicas. Burak, Neslihan y Farideh han tenido que lidiar con una gran cantidad de rumores y especulaciones a lo largo de sus carreras, y es comprensible que hayan tratado de proteger su vida privada y evitar alimentar aún más la controversia. En este sentido, creo que es importante ser respetuosos con su intimidad y no invadir su espacio personal. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y la fantasía, pero es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos reales, y que tienen derecho a vivir su vida de la manera que consideren más conveniente. Además, es importante tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy competitiva y exigente, y que las relaciones personales pueden verse afectadas por el estrés y la presión del trabajo. Es posible que haya habido cierta tensión o incomodidad entre Burak, Neslihan y Farideh, pero también es posible que todo haya sido una invención de los medios.
En definitiva, creo que es importante ser cautelosos con los rumores y las especulaciones, y no darles demasiada credibilidad. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la fantasía, pero es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos reales. Ahora bien, volviendo a la serie Karasevda, es innegable que Burak y Neslihan lograron crear una química increíble en pantalla. Su trabajo fue excepcional y dejaron una huella imborrable en los corazones de los fans. Y al final del día, eso es lo que realmente importa. Pero, ¿qué es lo que hace que la química entre dos actores sea tan especial? ¿Por qué algunas parejas de la pantalla logran conectar con el público de una manera tan profunda y significativa? Pues en mi opinión, creo que la clave está en la combinación de talento, profesionalismo y conexión personal. Es decir, para que dos actores logren transmitir la pasión y la emoción de sus personajes de manera convincente, es necesario que sean buenos actores, que sepan interpretar sus roles de manera creíble y que se entreguen por completo a la historia. Pero también es importante que haya cierta conexión personal entre ellos, que se entiendan y se respeten, y que sean capaces de crear un ambiente de confianza y colaboración en el set de rodaje. Y esto, por supuesto, no siempre es fácil de lograr. A veces los actores no se llevan bien en la vida real, o tienen diferentes estilos de trabajo, o simplemente no hay química entre ellos. En estos casos, es muy difícil crear una conexión convincente en pantalla, y la serie puede sufrir las consecuencias. Pero cuando todo se alinea y los actores logran conectar de manera genuina, el resultado puede ser mágico. La química entre ellos se transmite al público, que se siente identificado con sus personajes y se emociona con sus historias. Y esto, por supuesto, contribuye al éxito de la serie y a la consolidación de la carrera de los actores. En el caso de Burak y Neslihan, creo que lograron crear una química excepcional en Karasevda, porque ambos son actores muy talentosos y profesionales, y porque supieron conectar de manera genuina en el set de rodaje. Su trabajo fue excepcional y dejaron una huella imborrable en los corazones de los fans. Y aunque los rumores de romance y rivalidad entre Fariye y Neslihan hayan generado mucha controversia, creo que es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos reales, y que tienen derecho a vivir su vida de la manera que consideren más conveniente. En definitiva, creo que es importante ser cautelosos con los rumores y las especulaciones, y no darles demasiada credibilidad. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la fantasía, pero es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos reales. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante mi análisis sobre la supuesta bomba de secretos íntimos de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Recuerden que esto es solo mi opinión y que ustedes pueden tener la suya. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿Creen que Fariye y Neslihan son rivales? Déjenme sus comentarios abajo y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos, eso es lo que nos gusta creer.